Yo creo que la famosa teoría de la conspiración no tiene tanto que ver con los hechos que se producen entre el 11 y el 14 como con los hechos posteriores, es decir, el momento en el que, en este caso el Partido Popular, pierde el poder. Supongo que alguien pensó que echándole la culpa a ETA y con que eso durase 2 o 3 días era suficiente, pero no duró ni un minuto. Vamos a ver, la teoría de la conspiración en parte de lo que no se sabe. Por lo tanto, creo que la teoría de conspiración fue fabricada y diseñada desde un periódico y una emisora en concreto. El 11 de marzo se produce una fractura en la sociedad española total, es decir, la sociedad española se parte prácticamente en 2 mitades entre los que son partidarios de la teoría de la conspiración, sin tener pruebas, claro, las pruebas son las que se habían inventado, y los que, digamos, dicen, no, esto es una autoría yihadista, porque además desde los primeros momentos pues llamaban a las corresponsabilidades del extranjero y te dicen, no, ¿cómo que ETA? Si aquí tenemos reivindicaciones de que ha sido, digamos, célula yihadista y tal, ¿no? Pero, digamos, se hace tal, digamos, publicidad, digamos, de esas teorías de la conspiración tan fuertes a nivel de los medios de comunicación que eso, digamos, cala profundamente. Es más, yo creo que eso en España, fíjate, yo aseguraría, no conozco cosas anteriores, pero yo creo que eso en España es el comienzo de las fake news. Lo lógico, cuando en España está actuando ETA continuamente, lo lógico fue al principio pensar que era ETA. Es verdad que después las pruebas y esto, pues no sé. ¿Que sigue habiendo conspiraciones? Pues mira, no lo sé. Hay conspiraciones, la gente puede pensar lo que quiera. La realidad es que hubo un juicio y la realidad es que no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales. Entonces, para mí es un caso sin resolver. Te comentaré una anécdota. Es absolutamente falso, ¿verdad? Pues yo alguna vez, cuando por alguna circunstancia, eso me pasó el verano pasado, que iba a una recepción a una embajada, ¿no? Me llevaba un conductor, un Cabify, me parece. Ah, y usted tal, pues ya sabes, yo soy una persona, pues como nos pasa a los periodistas, que no vamos callados. Vamos hablando y tal, y usted tal, Y este señor me preguntó, oiga, ¿a que lo del 11M fue ETA? O sea, que hay gente que en el acervo popular todavía hay gente que cree que fue ETA. Yo creo que la teoría sigue arraigada porque la sociedad, el ser humano es conspiranoico por naturaleza y porque la sociedad está polarizada. A mí me sorprende que siga. Pero insisto, yo no tengo datos, yo me tengo que atener a la verdad judicial, que yo creo que es lo que fue. Exista o no exista esta teoría, a mí me da pena que cada aniversario del 11M se dediquen más páginas a hablar de teorías de autoría y no a las víctimas. Y de hecho, una de las partes, digamos, de las víctimas, además de la VT, que estaban en esa no prescripción, era la otra asociación que había del 11M, que era la asociación que primero se llamó Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, luego al cabo de 2 o 3 años cambió de nombre y se puso Asociación de Víctimas del 11M, y ahora este 15 de marzo pues ya han cerrado porque han sido víctimas de los teóricos de la conspiración que tenían dentro. Yo creo que a partir de ahí se agitan todos los avisperos posibles para generar una confrontación, una polarización que se mantiene hoy. Es que en el 20 aniversario hemos vuelto a ver actos por separado, asociaciones de víctimas que no se unen cuando les une el dolor, y no creo que haya mayor motivo de unión que ese, y una parte política de este país que sigue sin admitir o admite a regañadientes que lo que ocurrió pues fue lo que ocurrió y no lo que algunos difundieron que había ocurrido. La ideología creo que nos está separando, y el 11 de marzo es un quiebre muy importante en donde tengo esta posición ideológica y entonces voy por aquí,
y yo tengo esta posición ideológica y voy por aquí. Y no me pienso juntar con el otro para nada. Y en esas estamos. Y eso, un 11M, aunque hay un recuerdo, pero realmente se pierde, porque al final siempre es la lucha política y siempre es el enfoque político, y aunque es una realidad que está ahí, pero creo que en esos momentos no es necesario. Yo, si fuese víctima, pensaría que si en aquel atentado murió mi padre, mi hermano, mi madre, a mí en el fondo lo que menos me importa es quién le mató, lo que me importa es que murió. Y eso es lo que yo creo que como sociedad estamos fallando a las víctimas. Dejemos las teorías de las autorías y centrémonos en las víctimas. Yo creo que tampoco ha habido un cierre claro de esos atentados terroristas. Entonces es normal que cada 11 de marzo bueno, pues ese recuerdo en ocasiones lleve al enfrentamiento verbal o a una cierta división. Pero bajo mi punto de vista lo que predomina es un recuerdo emotivo de esos atentados, como unos atentados que yo creo que de una vez por todas se ha entendido que no lo sufrió un gobierno o un partido político, que lo sufrió España como nación. Nosotros, por ejemplo, en este año 2020, con motivo del 20 aniversario, nosotros hemos hecho los 4 actos que hacemos normalmente en las 4 estaciones donde fueron explosionados los trenes, en Atocha, en El Pozo, en Santa Eugenia y en la calle Tellet. Ellos hicieron, creo que fue una misa primero en la Almudena, y nosotros bueno, entendíamos que es un atentado que hubo muchas confesiones religiosas y diferentes nacionalidades y que por lo tanto pues, entendemos que lo que debe hacerse es un acto laico, y luego ya se hacen también, vienen haciendo durante muchos años también un acto en el Bosque del Recuerdo. Y en el Bosque del Recuerdo, bueno, pues ahí se junta toda la cúpula del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y todo el Partido Popular, y bueno. A nosotros, por ejemplo, Eulogio siempre dice que, bueno, y otras asociaciones nos dicen que somos como la asociación del Partido Popular. Y yo digo, nosotros no somos una asociación de nadie. Entonces a lo mejor pues ellos van allí al Bosque del Recuerdo y en vez de hablar del 11M pues hablan de ETA y de Pedro Sánchez y de todas estas historias con los resultados que estamos viendo en la actualidad. Es verdad que cuando invitamos a nuestros actos bueno, pues a todos los partidos políticos, nos acompañan más del Partido Popular que de otros partidos, pero no quiere decir que nosotros no invitemos absolutamente a todos, ¿no? El presidente del gobierno, por ejemplo, no nos ha recibido nunca, en todos los años que lleva aquí. Entonces, bueno, se reúne con Bildu, se reúne esto, pero con las víctimas del terrorismo no se ha reunido nunca, ¿no? Las víctimas para mí son claves y yo creo que las víctimas sí que están en el recuerdo de todos nosotros. Yo creo que sí que se debe de hablar de las víctimas del terrorismo, pero una cosa es hablar de ellas y otra cosa es utilizarnos como arma arrojadiza. No somos de nadie, somos víctimas del terrorismo, pero no somos ni de un partido ni de otro partido. Aprovecho para recalcar la ausencia hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo o del delegado del Gobierno en Madrid. ¿Qué tendrán mejor que hacer hoy que estar con las víctimas del terrorismo en el 20 aniversario del 11M? Ah, claro, es que han contraprogramado nuestros actos. Y no solo es que no acompañen hoy a las víctimas, más bien es que reniegan de nosotros durante todo el año. Es injusto, indigno y humillante. ¿Cómo vamos a permitir que en España empiecen a salir terroristas a la calle por un puñado de votos? Por mantener un asiento en la Moncloa, ¿de verdad vale tanto? Primero fue derogar la política de dispersión y ceder la competencia de prisiones al País Vasco. Ahora quieren redefinir el terrorismo. El resultado de todo esto, les digo yo cuál será. Excarcelar asesinos, reescribir la historia, blanquear el terrorismo, matar conciencias, pero sobre todo, y sobre todas las cosas, seguir comprando el sillón en la Moncloa. Todo es consecuencia de que tenemos un ministro de Interior que se ha vendido al poder. Y es que me van a permitir que se lo diga meridianamente claro. Es increíble cómo se puede hacer todo tan mal. Me parece que las víctimas merecen siempre un respeto, incluso cuando se equivocan. Pero creo que
que hacer política con las víctimas es obsceno y opinar sobre las víctimas, que bastante tienen con su dolor, me parece también poco adecuado. Entonces esas cosas te hacen pensar, porque en vez de crear una unidad, pero ¿dónde está toda esa unidad, ¿no? Que se decía en un principio y que estaba ahí? Entonces no te das cuenta de que no. El 11 de marzo concitaría dos tipos de respuestas. Una es los que lo recuerdan, es decir, los que estábamos de manera consciente ese 11 de marzo de 2004, recordamos exactamente lo que estábamos haciendo en ese momento. Y la otra parte es los jóvenes que no lo vivieron, que tenían 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. El 11M es un agujero negro en la historia de esa sociedad. ¿Por qué? Porque es tan reciente como para no estar en los libros de historia, pero no es algo que ellos hayan vivido en presente. ¿Qué recuerdo? Pues prácticamente todo. Un día espantoso. Desde que me levanté por la mañana con la radio y sabiendo que mi hermana cogía el tren en el Pozo y lo dejaba aquí en Atocha. La verdad es que supe más hace poco. O sea, vi una serie que me pareció malísima, la tuve que quitar, pero me enteré más por eso, porque la verdad es que siempre pensaba que era por otras cosas que al final no fueron. Pues sí, cómo no, hijo, nos acordamos todo el mundo. No lo sé que fue una serie de atentados en el que murieron varias personas, que hubo como bombas en algunos trenes. La verdad no sé bien quién estuvo detrás, digamos, de los atentados, pero conozco el hecho, digamos. Hombre, la organización concreta no te sabría decir, pero sí que es fanáticos de la religión islámica. Pues no sé qué decirte. ¿Quién fue? Bueno, nos han vendido que Al Qaeda. Nos lo han vendido así. Bueno, en teoría, supuestamente yo lo que pensaba hace poco, que han sido por parte de ETA, o no sé por qué, como de escucharlo por ahí, ETA, y la verdad es que me he enterado hace bien un poco que fue por parte de un grupo islámico terrorista, creo, que igual estoy quedando fatal. Y nada, me llamó la atención pensar como una creencia así popular que tenía y que al final era otra cosa. Era muy pequeña yo en esa época y pues en el colegio y tal se me quedó ahí y ya. Bueno, yo creo que a día de hoy, yo recuerdo de hecho, me acuerdo como anécdota que me quitaron un punto en una pregunta de un examen sobre esto por haber dicho que podía haber estado el movimiento independentista vasco involucrado en ello. Yo creo que a día de hoy la teoría un poco aceptada, reconocida, es que fue un atentado islámico, pero yo creo que nunca se acabó de esclarecer del todo exactamente los detalles de cómo se perpetró este terrible acto, ni cuáles eran realmente los motivos detrás de ello. No, yo no creo que estuviese detrás. No, a ver si estuve detrás, no es que estuviese detrás, pero no sé si cuando en Asturias el tema de que se compraban explosivos en Asturias y todo esto, no sé si ahí estaría ETA vendiéndolo, pero yo no creo que ETA en ese momento fuese consciente que se iba a perpetrar este atentado. No sé, yo hablo desde el completo desconocimiento, la verdad. Yo creo que a lo mejor algo habría, pero no, es que era mucha coincidencia el 11S, luego los atentados de Londres, todo, es que era como muy blanco y en botella. Se me viene a la cabeza dolor, destrucción, muertes de vidas prematuras, todo lo malo que hay. Pues muy tristes, una venganza sin ningún sentido y gente que todavía hay mucha gente que está tocada. No sé, a nosotros desde luego dolió mucho, nos hicieron mucho daño. ¿Cómo lo resumiría? Pues que a partir de entonces el mundo es más inseguro, en referencia a esa cuestión terrorista desde ese punto de vista, y que no teníamos que haber entrado en esa guerra, que no se ha pedido perdón y que seguimos arrastrando esa inseguridad mucho más acentuada. Bueno, el 11M es una herida de dolor para el país, es
supone la pérdida de muchas vidas, muchos heridos. Es el despertar de un país, de un gobierno, de una sociedad que descubre que, bueno, que después de, en ese entonces, 40 años de violencia terrorista de ETA, habíamos ignorado otra amenaza que también daba señales, que estaba dando señales, porque el 11S se había producido 3 años antes, ¿no? El terrorismo no tiene ninguna justificación y, como te he dicho, hay que utilizar métodos democráticos para resolver cualquier situación política. No tiene justificación, pero sí una explicación. Es decir, hay que explicar por qué pasan las cosas, cuáles son las condiciones económicas, sociales, políticas, religiosas que dan para que se produzca un atentado terrorista. Y el atentado terrorista del 11M se produce por la intervención del gobierno de Aznar que lleva a España a la guerra de Irak. Y los terroristas amenazan a España por la guerra de Irak y terminan atentando en España por la guerra de Irak. Se aprendió un modo de hacer política. Y de vez en cuando salen. Y de vez en cuando se recupera el 11M y de vez en cuando... Pero yo creo que fundamentalmente se aprendió una mala forma de hacer política. Yo creo que queda el hilo del que siguen tirando de la separación ideológica. De conmigo contra mí, cuando gobierna uno y cuando gobierna otro. A mí me gustaría, no sé si es así, que la gente tomara conciencia que fue un atentado de corte yihadista inspirado en Al-Qaeda. Pero es verdad que hubo un antes y un después. Aquello dejó marcado a este país, pues por eso, pues porque es que cómo una mala gestión política de un drama puede dividir una sociedad. Que ahora la sociedad no está dividida por 11M, no, tú y yo sabemos que no, hombre, esto es una cosa absurda. Pero que esta división que estamos sufriendo y todo eso empezó ese día, no tengo ninguna duda. Vamos. Y yo espero que la siguiente vez aprendamos y nos basemos en los hechos y no creamos que una opinión es un dato, es una opinión. Es difícil de resumir un cúmulo de realidades y de sentimientos tan grande, pero fue una verdadera conmoción que cambió, desde mi punto de vista, la historia reciente de este país. Nos ha cambiado como sociedad, creo que nos cambió como sociedad y que todavía no nos hemos terminado de recuperar. El 11 de marzo para mí fue el peor día de la historia moderna para España y el peor día para Madrid. Podría haber sido otro sitio, pero fue aquí. ¿Teníamos la preparación necesaria para afrontar esos atentados? En parte sí, en parte no. Yo creo que el golpe a España no se lo esperaba por ahí. Pero España probablemente estuviera mucho más preparada entonces para gestionar un atentado terrorista que hoy. Pero el 11M es algo para lo que no estábamos preparados. Y no estábamos preparados una sociedad que ha sufrido 800 víctimas de la banda terrorista más salvaje que ha tenido Europa en los últimos años. Pero no estábamos preparados para un 11M.